Seguro que alguna vez hemos hecho una promesa. Y a veces, por mucho que queramos, la vida se complica y es sencillamente imposible cumplirla. Pero a ver, ¿cuándo una simple excusa pasa a ser una razón con peso legal para no responder por ese incumplimiento? Pues bien, vamos a meternos de lleno en el fascinante mundo del derecho para descubrir dónde pone la ley exactamente esa frontera. Pongámonos en situación. Imagina que alguien se compromete a entregar una mercancía muy valiosa en una fecha cerrada. Pero justo el día de antes, un huracán totalmente imprevisto destroza la única carretera que hay. La entrega es imposible, físicamente imposible. ¿Es su culpa? ¿Tiene que pagar por los daños que ha sufrido su cliente? Esta pregunta precisamente es la que nos mete de lleno en el meollo del asunto. La respuesta a esa duda legal está en un concepto clave: la causa extraña no imputable. Pensemos en ello como una especie de escudo legal. Es el argumento que puede proteger a una persona cuando un evento que está completamente fuera de su control le impide, de verdad, cumplir con lo que prometió. Entonces, ¿qué es exactamente esto? Pues la ley lo define como un suceso que es ajeno a la voluntad de la persona, algo que no se podía prever o que incluso si se veía venir era imposible de evitar. Y aquí está la clave de todo. Tiene que hacer que el cumplimiento sea objetivamente imposible, no solo un poco más difícil o más caro. La idea no es que no se quiera cumplir, sino que nadie, en esa misma situación, podría haberlo hecho. Y esto no es una teoría, ¿eh? Está grabado a fuego en la ley. Este artículo del Código Civil venezolano lo deja clarísimo. La responsabilidad de demostrarlo recae en quien no cumple. Si no cumples, se da por hecho que es culpa tuya, a no ser que puedas probar que la razón fue esa causa extraña. Es básicamente la única vía de escape para no acabar pagando daños y perjuicios. Pero claro, este escudo legal no se puede usar a la ligera. Ojo, que esto no es un vale para todo. El derecho aquí es muy estricto. Para que un juez acepte que estamos ante una causa extraña no imputable, tienen que darse una serie de condiciones muy concretas. Y no, una simple dificultad no va a ser suficiente. Para que este escudo funcione, la ley exige cumplir con todo esto. Primero, la imposibilidad tiene que ser absoluta, total, no vale que sea a medias. Además, el obstáculo debe ser inevitable. Si había algo que se podía hacer para esquivarlo, la excusa se cae. También tiene que ser imprevisible, algo que una persona razonable no vería venir. Y algo fundamental, quien debe cumplir no puede tener ni una pizca de culpa en el asunto. Y por último, este problema tiene que aparecer después de haber hecho la promesa. Si ya existía antes, el acuerdo nunca fue válido para empezar. Vale, ya tenemos las reglas del juego. Ahora veamos qué caras, qué formas puede tener esta causa extraña. La ley reconoce varias categorías, o digamos especies, de sucesos que pueden activar este escudo legal. El primer tipo, el más clásico, es el caso fortuito o la fuerza mayor. Aquí estamos hablando de lo que se suele llamar actos de Dios. Un terremoto, una inundación terrible, una guerra, en fin, eventos de la naturaleza o del ser humano tan potentes que nadie puede hacerles frente. Aunque los expertos discuten si son exactamente lo mismo, en la práctica, para la ley, el resultado es el mismo. ¿Y qué pasa si el obstáculo no es la naturaleza, sino otra persona? Pues eso es lo que se conoce como el hecho de un tercero. Imagina que tienes que entregar un coche y la noche de antes van y te lo roban. La acción de ese ladrón, que es alguien totalmente ajeno al acuerdo, es lo que ha hecho imposible cumplir. Si no había forma de preverlo ni de evitarlo, pues quedas libre de culpa. Otra variante muy curiosa es el hecho del príncipe. Esto ocurre cuando es la propia autoridad, el Estado, quien te impida cumplir. Por ejemplo, te comprometes a vender un terreno y antes de entregarlo, el gobierno lo expropia porque es de utilidad pública. Una ley o un decreto ha convertido tu obligación en algo ilegal o simplemente imposible. Esta es quizás la situación más irónica de todas, el hecho del acreedor. Ocurre cuando la misma persona que tiene derecho a exigir que se cumpla algo es la que lo impide. Se contrata a un pintor para una casa, pero el dueño se va de viaje y no le deja las llaves. Pues evidentemente el pintor queda liberado de su obligación de cumplir en el plazo que se había pactado. Y por último tenemos la pérdida de la cosa debida. Esto aplica cuando lo que se tiene que entregar es un objeto único y específico, como un cuadro de un pintor famoso o un coche de colección, y ese objeto se destruye por un accidente. Eso sí, con dos condiciones: que la persona que debía entregarlo no tenga la culpa y, ojo, esto es crucial, que ocurra antes de que se haya retrasado en la entrega. Hasta ahora parece que quien debe cumplir tiene varias salidas, ¿verdad? Pero mucho cuidado, porque aquí viene la gran excepción, la letra pequeña que lo puede cambiar todo. Hay una situación en la que casi ninguno de estos escudos va a servir de nada. Y esa excepción es lo que en derecho se llama la mora. ¿Y qué es la mora? Pues para que nos entendamos es cuando ya vas tarde y es por tu culpa.
Si la fecha de entrega ya ha pasado y no has cumplido por tu culpa, la ley es muy dura. Si el huracán llega un día después de la fecha en la que tenías que haber entregado la mercancía, el riesgo ya es tuyo. Al estar en mora, se considera que has asumido el peligro de que pasara cualquier cosa. La única defensa posible, y es muy difícil de probar, sería demostrar que la cosa se habría destruido de todas formas, incluso si ya lo hubieras entregado. Vale, hasta ahora nos hemos centrado mucho en el deudor y sus posibles excusas. Pero, ¿y la otra parte? ¿Qué pasa con el acreedor? ¿Está indefenso si la otra persona no quiere pagar? ¿O peor, intenta esconder sus bienes para no hacerlo? Pues no, por supuesto que no. La ley también le da herramientas, le da armas para defender su derecho a cobrar. Aquí está la base de todo. Este es el principio que protege a cualquier persona a la que le deben algo. Lo que viene a decir es que todo el patrimonio de una persona, lo que tiene ahora y lo que tenga en el futuro, sirve como una garantía general para sus deudas. Para que se entienda fácil, si alguien tiene una deuda, la ley le da derecho a quien espera el pago a ir a por sus bienes para cobrar. Y sobre esta idea se construyen las armas legales que vamos a ver. La ley ofrece principalmente dos herramientas que, aunque los nombres suenan un poco técnicos, la idea es sencilla. Por un lado está la acción oblicua. Esta sirve para luchar contra el deudor pasivo, esa persona que, por ejemplo, no se molesta en cobrar sus propias deudas, perjudicando a los que esperan cobrar de él. La ley permite al acreedor ponerse en sus zapatos y reclamar esos derechos en su nombre. Por otro lado está la acción pauliana. Esta es para el deudor fraudulento, el que vende sus cosas a propósito para quedarse sin nada y no pagar. Esta acción permite deshacer esas ventas fraudulentas. Vamos, que una combate la dejadez y la otra el engaño. A fin de cuentas, como hemos ido viendo, el objetivo de todo este entramado legal no es darle la razón a uno o a otro sin más. Lo que busca en el fondo es un equilibrio muy delicado. Se trata de encontrar la solución más justa en situaciones que son, por naturaleza, muy complicadas. Así que, en resumen, ¿con qué nos quedamos? Pues con esta idea. La ley entiende que a veces ocurren cosas imposibles y libera a la persona de su obligación, pero solo si se cumplen unas reglas muy estrictas para que nadie se aproveche. Y al mismo tiempo, le da al acreedor herramientas potentes para protegerse de la pasividad o de la mala fe. El objetivo final no es dar excusas para no cumplir, sino que el resultado sea lo más justo posible para todos. Y todo esto nos lleva a la pregunta del millón, la que en el fondo intentan responder los jueces cada día, en esa línea finísima que separa un infortunio que era inevitable de una simple falta de previsión. ¿Dónde se traza exactamente la raya? La respuesta a esa pregunta es la que define la responsabilidad de cada uno ante las promesas que hacemos.